Ya he dicho esto 100 veces, pero si Europa de repente quiere pelear con nosotros y comienza, estamos listos ahora mismo. Rusia es un país en guerra, pero no solo está luchando contra Ucrania, también está luchando dentro de sí misma. Rusia es un país líder donde el número de mujeres supera significativamente al número de hombres. Centrémonos en los gritos que vienen del corazón de Moscú. Devuélvanos a nuestros maridos. ¡Detengan su guerra! Ahora miren, en estas escenas que ven al principio, las familias de los soldados rusos claman ante la indiferencia del Estado, tumbas decoradas con flores, ondeando banderas rusas. Estos son soldados sacrificados por la ambición de Vladimir Putin. Pero los que yacen allí no son solo números para los rusos, son hijos, esposos y padres. Los rusos están ahora al borde de un gran levantamiento, diciendo, ¡basta ya! Mientras el Kremlin recurre a explotar incluso las regiones más pobres para llenar el presupuesto, el creciente descontento en las calles se está convirtiendo en rebelión. Las explosiones no solo iluminan el horizonte de Moscú, sino que también arden en las pantallas de televisión a millas de distancia. En Rostov, madres enfurecidas incendiaron el comisariado militar. Personas, ¿cuánto tiempo podemos ser robados? Nos están robando abiertamente y descaradamente a todos nosotros. En Kazán, las protestas contra el aumento de los precios de la electricidad se convirtieron en consignas de «No a la guerra». Y en las aldeas de Dagestán, una avalancha de ataúdes desencadenó llamados a la autonomía. Incluso los refrigeradores de la clase baja en Buriatia han sido confiscados por el ejército. La situación es así de grave. En medio de todo este caos e inquietud, la voz que viene del Kremlin lleva una gran dosis de ironía. Putin está tratando de mantener su ilusión de liderazgo reuniéndose con voluntarios, pero al mismo tiempo está creando pánico al emitir amenazas. Putin ha amenazado una vez más con lanzar una guerra a gran escala contra toda Europa, diciendo que si lo hace, no quedará nada. Ya he dicho esto 100 veces, pero si Europa de repente quiere pelear con nosotros y comienza, estamos listos ahora mismo. Él insinúa que su guerra de 11 años contra Ucrania no es un intento fallido de conquistar un país vecino soberano, sino que ni siquiera ha comenzado una guerra real. Dile esa afirmación descarada a los 1.175.030 soldados rusos que han sido eliminados y a sus tumbas en el barro. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Vladimir Putin? El 1 de octubre de 2025, Putin firmó el decreto de conscripción de otoño más grande de los últimos 9 años. Un total de 135.000 jóvenes nuevos están siendo reclutados a la fuerza. La gente quiere paz. Putin dice, más soldados. Esto ya no es una diferencia de opinión entre un líder y su pueblo. Este es un nuevo frente interno abierto por un líder contra su propio pueblo, y esto está empujando a Rusia hacia el período más oscuro de su historia moderna. El ensordecedor sonido de las sirenas que resuena por todo el país ya no conecta al Kremlin con las calles, está conectando las calles entre sí. Cada alarma suena como un tambor de rebelión, cada explosión erosiona aún más el mito del Estado invencible. ¿Dónde se romperá esta cadena de colapso? En el octavo mes de 2025, el presupuesto del Kremlin tenía un déficit de 3,7 billones de rublos. Esta cifra representa un déficit presupuestario de una magnitud casi inaudita en la historia financiera rusa, fuera de tiempos de guerra. A medida que el costo de la guerra en Ucrania aumenta con cada mes que pasa, el gasto militar se dispara. Los ingresos energéticos están disminuyendo debido a las fluctuaciones de precios globales y las sanciones. El rublo, mientras tanto, no puede detener su caída en valor. Así, las arcas de Moscú se vacían rápidamente, luchando por soportar el peso de la guerra. La solución del Kremlin para cerrar esta brecha ha sido meter la mano en los bolsillos de los ciudadanos de los niveles más bajos de la sociedad. Buriatia, una de las regiones más pobres de Siberia, ya tiene una estructura socioeconómica frágil con bajos niveles de ingresos, capacidad de producción limitada y altas tasas de desempleo. Pero en las últimas semanas, las autoridades locales y las redes de voluntarios han lanzado campañas para recolectar suministros directamente del público para apoyar al ejército. Anuncios realizados en la región de Zagreyevki solicitaron donaciones de refrigeradores para ser enviados a hospitales de campaña en las líneas del frente. Sin embargo, la lista de solicitudes se expandió rápidamente para incluir necesidades humanitarias básicas, como motocicletas, ropa, sillas de ruedas, bastones e incluso agua potable. Un pequeño número de personas entregó voluntariamente sus refrigeradores en funcionamiento restantes y otros artículos utilizables, pero esta escena atrajo atención no solo por la ayuda material que proporcionó, sino también por el mensaje que transmitió.
Los residentes locales interpretan la incapacidad del Estado y del ejército para satisfacer incluso las necesidades logísticas más básicas con sus propios recursos como un signo de profundo fracaso tanto en la gestión económica como en la preparación para la guerra. La situación en Buriatia se está replicando casi exactamente en otras regiones de Rusia. En Irkutsk, la administración local suspendió los pagos de bonificaciones a una amplia gama de personas, desde maestros hasta trabajadores culturales, funcionarios públicos y educadores, y transfirió estos fondos directamente a las necesidades del ejército. Aunque las declaraciones oficiales dicen que estos recortes son temporales, se habla tras bambalinas de que podrían continuar indefinidamente. La experiencia de un maestro ilustra claramente la magnitud de la situación. Dijeron que no quedaba dinero para la SVDBO, que todos los recursos se habían agotado. Como no se podía pagar a los soldados, dedujeron una cantidad significativa de nuestros salarios. En la República de Komi, las demandas han tomado un giro diferente. Las autoridades han solicitado que el público done redes de pesca para enviarlas al frente. Se afirma que los soldados usarán estas redes para cubrir trincheras, construir refugios temporales o proporcionar camuflaje. Por lo tanto, la asistencia solicitada al público no se limita a necesidades básicas como alimentos o ropa. Se extiende a materiales de ingeniería y defensa que se utilizarán directamente en el campo de batalla. En la Universidad Técnica Estatal Bauman de Moscú, el impacto de la economía de guerra se ha manifestado de una manera más creativa pero igualmente controvertida. La administración de la universidad ha ofrecido a los estudiantes créditos de educación física a cambio de tejer redes de camuflaje. Esta práctica equivale a un intercambio directo de logros académicos por la producción de materiales de guerra. Así, las necesidades del frente ahora se están satisfaciendo no solo por fábricas o talleres de voluntarios, sino también por los planes de estudio de los campus universitarios. Lo que es sorprendente es que las crecientes presiones económicas y sociales han transformado completamente la motivación del público para donar. Aquellos que apoyaron con entusiasmo la invasión de Ucrania en las primeras etapas de la guerra y enviaron dinero al frente, habían aumentado sus donaciones casi 4 veces para el año 2025. Pero esta vez, la fuerza impulsora no fue la propaganda del Kremlin, sino las duras condiciones y preocupaciones humanitarias que enfrentan los soldados en el frente. En otras palabras, el propósito de las donaciones se ha vuelto menos sobre apoyar una causa política y más sobre ayudar a familiares, amigos o vecinos a sobrevivir. Sin embargo, incluso esta ayuda voluntaria está lejos de resolver el problema que se agrava. La gente ve que el costo de la guerra se coloca constantemente sobre sus hombros mientras sus niveles de vida disminuyen rápidamente. Los precios de todo, desde alimentos básicos hasta transporte, están subiendo mientras los salarios se erosionan en términos reales. Los servicios públicos como la salud y la educación están deteriorándose, y la infraestructura de transporte se está desmoronando. Esta situación está alimentando una creciente ira silenciosa y malestar, especialmente en las áreas de bajos ingresos. Además, esta ira no está impulsada únicamente por preocupaciones materiales. Las madres que envían a sus hijos a la guerra también soportan la pesada carga de financiar esta guerra. En Dagestán, donde los funerales de soldados se sucedían uno tras otro, se llevaron a cabo reuniones bajo la bandera de la autonomía local y el tema se llevó rápidamente a la agenda oficial del Parlamento regional. En Tartaristán, un imán dijo en su sermón: si la capital declara la guerra y envía la factura a los campesinos, esto no es justicia. Como resultado, el Comité de Política Étnica inició una investigación en su contra. Cada vez que se recortan las asignaciones presupuestarias, el descontento crece en las provincias. Cuando el poder del centro se debilita, la periferia se muestra reacia a reconocer la autoridad. La ira en las calles estalló en Novosibirsk a finales de julio. 3.800 personas que participaron en la Marcha Basta ya fueron dispersadas en los primeros 15 minutos por cañones de agua que disparaban agua coloreada. Se formaron cadenas conmemorativas en 19 ciudades con globos negros en las manos y el lema «Devuélveme a mi hijo» en los labios. En Perm, las multitudes que protestaban por un aumento del 25% en el precio del pan rápidamente comenzaron a corear «No a la guerra». La policía ofreció a los arrestados 2 opciones: una multa de 600.000 rublos o el despliegue voluntario al frente. Encontrar hombres sin pasaportes en la ciudad era casi imposible. La mayoría había abandonado el país meses antes a través de Georgia o Kazajistán. Las pérdidas ya no eran solo estadísticas, se habían convertido en un dolor profundamente arraigado en los hogares de las personas. Según fuentes independientes, el número de soldados rusos muertos, gravemente heridos o desaparecidos entre febrero de 2022 y julio de 2025 alcanzó 1.050.000. Esto significaba que 1 de cada 4 casas en el país tenía un lazo negro colgando de su puerta.
Según un informe del demógrafo Pavel Elizarov, entre 970.000 y 1.040.000 soldados habían perdido completamente su efectividad en combate durante el mismo periodo. Mientras las cifras oficiales aún insistían en 45.000 bajas, la realidad de las tumbas era innegable. La iniciativa civil independiente Última Dirección identificó 132.000 nuevos marcadores de tumbas militares ordenados entre abril y junio, basándose en datos de talleres de mármol. Esto equivalía a un promedio de 1.450 muertes por día. Los periódicos locales en los pueblos ahora imprimen obituarios en páginas extra, mientras que en las ciudades la pregunta ¿por qué la guerra? Está pintada con aerosol en las paredes del vecindario. Mientras la televisión estatal transmite titulares sobre los heroicos defensores de la patria, las madres en Telegram aún susurran las mismas palabras. Llegó la caja de zinc. No pudimos ver su rostro. Sin embargo, 350.000 personas fueron convocadas en un reclutamiento acelerado para compensar las nuevas pérdidas, pero el número confirmado ni siquiera alcanzó los 50.000. En lugar de largas filas frente a la jefatura de policía provincial, hay vacíos silenciosos. Los jóvenes se apresuran de la fila del pasaporte a la frontera con Georgia, la estepa mongola o la estación de autobuses de Helsinki. Según informes de los últimos 9 meses, 310.000 reclutas han cruzado ilegalmente las fronteras de Georgia, Finlandia, Kazajistán y Turquía. Los datos móviles de fronteras muestran que el 22% de los ciudadanos rusos tienen la intención de abandonar el país. Ahora es normal que las familias esperen en la puerta con sus pasaportes, dinero en efectivo y billeteras digitales listas. Un informe anónimo de los guardias fronterizos dice que más de 120.000 personas han declarado su intención de salir del país de manera permanente desde finales de mayo. Esto eleva el número total de refugiados de guerra a 1.300.000. La industria de defensa no puede encontrar trabajadores para reemplazar a los jóvenes que se han ido, dejando las líneas de producción inactivas. La tasa oficial de desempleo sigue siendo del 7.3%, pero esta cifra oculta la ilusión de empleo creada por la guerra. El reclutamiento de personal militar por contrato ha encabezado la lista de las profesiones más buscadas en la base de datos del mercado laboral abierto de Rusia por primera vez. Promesas de salarios de hasta 500.000 rublos se exhiben en carteles para atraer a jóvenes de regiones pobres a los cuarteles. Pero para aquellos que conocen la verdad, estos anuncios son a menudo sinónimos de dos señales vistas lado a lado en la misma calle. Uno es un cartel reclutando soldados. El otro es un anuncio de un fabricante de ataúdes. En el sector civil, la situación es aún más sombría. La interrupción de la cadena de suministro de componentes tecnológicos occidentales ha paralizado la producción. Solo en el último mes, 1.100 fábricas medianas han cerrado. Las 68.000 personas despedidas en el sector automotriz formaron largas filas frente a las oficinas de impuestos. Las solicitudes de crédito social temporal alcanzaron un récord histórico. El frente de consumo también está experimentando una grave recesión. En los mercados de barrio del Oblast de Leningrado, el precio de 1 kilogramo de patatas ha llegado a 90 rublos. Los pensionistas están calculando si pueden permitirse comprar pan cuando van a la farmacia a recoger sus medicamentos recetados. El proyecto de tarjeta de crédito inteligente subsidiada, del que el gobierno ha comenzado a hablar, se describe como una versión con código QR de los cupones de la década de 1990. La crisis no se limita a los ingresos y el consumo. Los recursos humanos calificados del país también están disminuyendo rápidamente. Desde principios de junio, 47 centros de salud rurales han colgado carteles que dicen «cerrado temporalmente». Debido a la escasez de médicos, en algunas áreas, la clínica dental más cercana está a 300 kilómetros de distancia y un agricultor retorciéndose de dolor de muelas expresa su enojo diciendo «¿No me saqué los dientes para ganar la guerra?». Las familias de clase media están pagando grandes sumas de rublos a empresas consultoras que operan a lo largo de la ruta Turquía-Armenia-Serbia para enviar a sus hijos al extranjero. Los indicadores demográficos están revelando una de las reflexiones más duras del colapso social. La tasa de natalidad cayó un 7% en 2024. En el primer trimestre de 2025, la disminución alcanzó el 12%. Informes de clínicas de maternidad confirman que las futuras madres no están dispuestas a criar hijos en un entorno de incertidumbre económica y agitación social. Así, la crisis económica está consumiendo silenciosamente no solo el presente, sino también el futuro del país. La ola de emigración ya no es solo la huida desesperada de los pobres. El segmento más rico del país también está haciendo silenciosamente las maletas. Como siempre, la élite hizo el primer movimiento. Los oligarcas están retirando sus activos de Rusia transfiriéndolos a fideicomisos offshore con sede en Dubái. En los últimos 3 meses, $15.000 millones han salido al extranjero sin registrarse.
Las villas de lujo en Rublevka han caído a la mitad de su precio en los portales inmobiliarios, pero el mercado sigue congelado. Nadie quiere atar su fortuna a una casa que arde con rublos. El Banco Central está emitiendo advertencia tras advertencia diciendo, están alterando el equilibrio de pagos. Pero estas advertencias no están afectando el apetito de los bufetes de abogados ni la determinación de los compradores. Se están cerrando acuerdos detrás de escena, sincronizados con los horarios de salida de los jets privados. En los pasillos de la capital se susurra cada vez más la misma frase. Si el rublo llega a 160, incluso aquellos que se quedaron comenzarán a buscar boletos. Pero después de los ataques en junio, se emitieron 117,000 pasaportes en solo un mes. Las filas de vehículos en la frontera con Georgia alcanzaron 35 kilómetros. Kazajistán limitó las entradas imponiendo cuotas en las visas de autorización. Incluso Armenia comenzó a discutir un límite en las solicitudes de residencia temporal con el fin de preservar el equilibrio de la población masculina. Andrei, de 28 años, que dejó Barnaul, explicó su decisión en un breve video publicado en YouTube. Si me quedo aquí, hay dos posibilidades, el frente o la prisión. El exilio es caro, pero si hay un precio que pagar por la supervivencia, he elegido pagarlo. Todos estos acontecimientos están erosionando gravemente la imagen política que Vladimir Putin ha trabajado tanto para cultivar a lo largo de los años. Esto se debe a que la guerra de Vladimir Putin contra Ucrania, que comenzó en 2022, fue presentada como una misión histórica y renacimiento de la nación gracias a la hábil propaganda del Kremlin en los primeros días. Se tocaron canciones de victoria en la televisión estatal y se ondearon banderas rusas en las plazas. Pero a medida que pasaba el tiempo, el costo de la guerra se hizo visible tanto en el frente como dentro del país. A medida que los meses se convirtieron en años, la escasez de municiones, las pérdidas de vehículos blindados y drones e incluso la incapacidad de proporcionar suministros médicos básicos dieron un golpe directo a la imagen de Putin como un líder invencible. La recolección de refrigeradores, motocicletas, mantas e incluso agua potable de la gente en áreas pobres y la obligación de los estudiantes universitarios en las grandes ciudades de tejer redes de camuflaje a cambio de créditos de matrícula llevó a cuestionamientos sobre la capacidad militar del Estado. Mientras los medios occidentales han documentado el cuello de botella de Rusia en sistemas de armas de alta tecnología y la crisis de repuestos debido a las sanciones occidentales, imágenes filtradas en las redes sociales se han difundido rápidamente entre el público a pesar de los estrictos mecanismos de control del Kremlin. Antes visto como el garante de la estabilidad y el orden, Putin ahora enfrenta críticas como un líder que ni siquiera puede equipar a su propio ejército. Esta erosión de su imagen está reduciendo el margen de maniobra del Kremlin en la política interna. A medida que los niveles de vida de la gente están disminuyendo rápidamente, la carga financiera de la guerra está aumentando día a día. Aunque esta situación no se traduce directamente en una victoria para Ucrania, sí crea una ventaja estratégica significativa. Las interrupciones en la cadena logística en las líneas del frente están erosionando la capacidad del ejército ruso para llevar a cabo ofensivas y defensas planificadas. Los suministros de municiones están retrasados, las unidades blindadas están inmovilizadas mientras esperan repuestos y los depósitos de salud y municiones detrás de las líneas del frente no pueden ser abastecidos adecuadamente. La escasez en el presupuesto de guerra del Kremlin está generando dudas sobre su capacidad para financiar operaciones a largo plazo. Esto le está dando tiempo a Ucrania y la oportunidad de utilizar la ayuda militar y financiera de Occidente de una manera más planificada y efectiva. Mira, al Kremlin ahora le quedan dos armas, el miedo y la moneda. El miedo se alimenta de leyes más estrictas, presión policial, detenciones y largas penas de prisión, mientras que la moneda es gestionada temporalmente por el reflejo del Banco Central de imprimir dinero. Pero ambas herramientas son como bombas de tiempo. Cuanto más se reprime el miedo, mayor es la presión que se acumula dentro de la sociedad. El rublo impreso alimenta la inflación y el dinero en los bolsillos de la gente pierde valor rápidamente. La televisión estatal puede decir que todo está bajo control, pero los estantes vacíos en los supermercados y las etiquetas de precios que cambian constantemente envían un mensaje claro a los ciudadanos en la calle: fuera de control. Las sirenas de ataque aéreo se han convertido en un barómetro psicológico que mide el estado de ánimo del país. Cada alarma suena como un golpe de martillo, erosionando aún más el rublo y añadiendo nuevas grietas al muro de la paciencia de la gente. El miedo alimentado por la política de palo del Kremlin está resultando contraproducente como una reacción química. La historia ha mostrado este ciclo muchas veces. En 1993, Yeltsin construyó el miedo atacando el parlamento con tanques. Pero cuando la economía colapsó, ese miedo se evaporó. Hoy, la economía ya se está evaporando, por lo que la vida del miedo es mucho más corta. Los libros de historia rusa contienen la frase: el levantamiento ruso es un fenómeno poderoso. Pero la imagen para 2025, en lugar de susurrar su significado, lo grita en voz alta.
El pan es caro, los niños están en la tumba, el rublo no vale nada y las sirenas de drones se escuchan día y noche. Y los ejemplos pasados muestran claramente el resultado de esta fórmula. En 1905, el primer levantamiento revolucionario fue reprimido con sangre, pero 12 años después, el imperio colapsó. En 1989, la cadena humana de los pueblos bálticos estaba aislada, pero 2 años después, la Unión Soviética colapsó. Hoy, esa cadena se está reconstruyendo en cualquier plaza con los gritos de una madre, la rebelión de un soldado que huye del frente y el retumbar del hambre. La única diferencia esta vez es que la cadena se está rompiendo más rápido que nunca en la historia. ¿Qué piensas sobre esto? Tus pensamientos son muy importantes para nosotros, así que por favor deja tus comentarios. Gracias por vernos. Semana Press Media. Semana Press Media. Semana Press Media.